Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya estamos aquí, un domingo más, el último domingo de la edad de oro de los samuráis, porque hoy vamos a ver el capítulo sexto de la primera temporada, pero no sé si habrá una segunda, sobre qué irá, para cuándo saldrá, porque es bastante... A ver, si hay una segunda, lo que está claro es que no puede seguir a la primera, tiene que ser en algún otro momento. Pero bueno, nada, antes que nada, y así vamos esperando un poquillo que vaya llegando algo más de gente, si es que llega, porque lo que quiero es dar las gracias hoy más que nunca por estar aquí, siendo hoy como es un domingo así un poco distinto, porque es así como en mitad de puente, depende de dónde estéis, como aquí, mañana es festivo, así que viene a ser una especie de sábado. Y depende de dónde estéis, pues mañana toca trabajar después de unos días, con lo cual, pues bueno, supongo que apetece poco estar viendo lo que dice un tío sobre una serie documental rara. Así que nada, muchas gracias a todos. Aprovecho, pues esto, este ratito para decir este rollo que me gusta siempre soltar al principio de estos 6 domingos que hemos estado. Y es, bueno, uno, que cómo funcionará, que si ya habéis pasado por aquí más días, pues ya lo sabéis, yo voy a ir viendo el capítulo. Eh, en versión original con subtítulos en castellano y entonces iré leyendo, si no todos, pues muchos de los subtítulos, más que nada para que si alguien lo está viendo al mismo tiempo, pues que más o menos se pueda situar por dónde vamos. Aunque bueno, ya he dicho todos los días que tampoco es que tenga un interés supremo lo de ir exactamente por el mismo momento que yo voy. Pero bueno, iré informando. Después, ¿qué más? Lo de siempre, que no voy a prestar atención a pequeños detalles, a tonterías, ese tipo de armadura no existía en este año, se han equivocado, ese tipo de cosas. Si hay algo un poco que me llama la atención o que sea curioso, pues bueno, pues lo comentaré, pero no voy a pillar esos fallitos porque no son importantes. A mí como historiador lo que me interesa es que los hechos sean los que son y las dinámicas y, bueno, un poco la parte más que considero más seria, más que pequeños detalles materiales. ¿Qué más? Otra, si contradigo, que lo suelo hacer, si contradigo cosas de las que dicen algunos de los expertos que salen, pues bueno, eso debe entenderse como la práctica más habitual dentro de la academia, que es no estar de acuerdo con algunos temas que digan compañeros o otros expertos. En ningún caso que tú expreses tu opinión que sea diferente de la de otro, estás diciendo que ese no tenga ni idea y que tú sí, y este tipo de... No, no se trata de eso, es un poco el debate académico. Dicho eso, si hay, como ha habido en los demás capítulos muchas veces, algo que directamente está mal, es falso, no fue así y no es una opinión, es impepinable. Es impepinable que Toyotomi Hideyoshi no cortó la cabeza de Imagawa Yoshimoto. Pues ahí sí que lo digo y me quedo tan ancho y digo que no tienen razón y que lo han hecho mal, ellos sabrán por qué, pero en ese caso sí, pero todo lo demás son opiniones únicamente. Ok, pues dicho todo este rollo que me gusta soltar, vamos a ir preparando un poquito esto. Para los que también vais siguiendo más o menos estos cafelitos que hago, que publico los lunes, pues que sepáis que esta semana sí que hay cafelito, pero se publicará el martes, un poco relacionado con lo que he dicho al principio. Aquí mañana es fiesta, con lo cual para mí esta semana el lunes es el martes. Así que pues eso, lo colgaré el martes. Aparte de eso, todo normal. Y ya está, creo que más o menos eso es todo lo que quería decir antes de empezar. Así que tengo ya aquí preparado el capítulo. Vamos a ver. Vaya, Netflix ahora me hace salir fuera del todo. Hoy tengo ya la voz un poco cascada y aún no hemos empezado. Ok, pues el capítulo 6, que dura 44 minutos, más o menos como los otros, estaban en 42-43, y que se llama El nacimiento de una dinastía. Bueno, sí, es obvio. Dejadme que eche un vistazo al chat porque está por aquí. Sí, nadie ha comentado nada así más que dar las buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y nada, me lo estoy poniendo en YouTube y viéndolo en diferido. Muy bien. Buenísimo el cafelito del pasado lunes. Sí, tengo voz de saetero, sí. El capítulo del pasado lunes del cafelito... Ah, el de los Yakuza. El de los Yakuza. Sí, era un...
era un cafelito que me parecía que me iba a salir muy, muy largo y entonces preferí explicar la mitad, ¿no? Quedarnos un poco solo en lo que son los orígenes. Y entonces la segunda parte, pues eso, en lugar de hacer uno de... Intento no irme más allá de los 15 minutos. Entonces, ahí en lugar de hacer 15 minutos apretado, corriendo y quitando cosas, pues dije, bueno, hago lo que son los orígenes y la segunda parte, pues así tengo material para otro cafelito. No será el de este martes, ¿eh? No los he querido hacer seguidos. Intento, es como el tema de cafelitos que tienen que ver con los siglos XVI-XVII, que es lo que yo más toco, con lo cual es de lo que tengo más material. Intento también irlos separando con otros temas, porque ni he querido hacer una cosa cronológica, ni tampoco quiero que coincidan muchos seguidos de lo mismo. Así que el de los Yakuza segunda parte lo tengo planeado, pero igual de aquí 3-4 semanas, una cosa así. Antes van otros. Va el de este martes. Y después el que haré para la semana siguiente, para el lunes siguiente, que lo puedo explicar, es hacer un cafelito que igual me queda un poco más largo, será un americano, un lungo, que será comentando precisamente esta serie. O sea, haciendo una especie de, ahora que ya habré visto los 6 capítulos, hacer una especie de conclusión o de balance o de resumen de qué me ha parecido y tal. Los que estáis viniendo aquí cada domingo, pues no veréis nada nuevo, pero bueno, como también hay gente que ve los vídeos cortos de YouTube, pero que no ve los directos, incluso cuando los cuelgo luego en YouTube, porque son muy largos, pues bueno, así llegamos un poquito a las dos partes. Y nada, no me enrollo más. El nacimiento de una dinastía, pues le damos al play. Vale. Ese es el sonido que hago para que sepáis que empieza. Vamos allá. Tenemos a Tokugawa montado en caballo. Hombre, aquí se han currado un poco la imagen de la batalla. Eso será Seki Alhara. Y este debe ser Ishida Mitsunari. Claro, es que era una batalla inmensa, una batalla gigantesca. Al ataque. Vale. Ya vimos con la batalla de Nagashino, por cierto, creo que fue Nagashino, la primera que vimos, que ya era... que no era una batalla como la mayoría, que son 14 tíos corriendo por el bosque, sino que era una batalla ya grande, hecha por ordenador y tal. Año 1598, tras 120 años de guerra civil y reunificar Japón bajo su estandarte, Hideyoshi, el gobernante supremo de Japón y puto amo, muere. Eso lo he añadido yo, ¿eh? En un intento desesperado por proteger su dinastía, antes de morir, Hideyoshi creó un consejo formado por 5 señores de la guerra. Vale, aquí es una de esas cosas que ya comenté la semana pasada y es una de estas cosas que digo que no es que sea mi opinión, es que está mal. Supongo que aquí lo han hecho para no complicar un poco el tema, ¿eh? Pero recordemos que este consejo de regentes a los que deja a cargo de su hijo, sí, en este momento les encarga esa tarea, pero el consejo no, como dicen aquí, lo creó en este momento para eso, sino que el consejo era un consejo que él ya tenía creado desde hacía 3 años, en 1595, que era este consejo formado por 6 de sus principales generales. Lo que sucede es que para 1598 uno de ellos ya había muerto, entonces eran 5, a los que luego encargó esto. Pero antes les había encargado más bien, que en teoría que le aconsejaran, pero les encargó el gobierno. O sea, él, ya os lo dije, en los últimos 3-4 años, él dejó las riendas del gobierno y se dedicó a estar con su hijo, y entonces dejó a estos 6, que luego eran 5, al cargo. Así que bueno, pequeño detalle, pero no fue creado ex profeso para que se hicieran cargo de lo de su hijo, sino que les encargó también esa tarea. Vamos. Ellos deben gobernar Japón hasta que su hijo sea mayor de edad. Insisto que este chaval no parece japonés, pero el destino de Japón pende de un hilo. Y todo lo que Hideyoshi había logrado se perderá. Japón volvería a la anarquía. Me gusta cuando utilizan la palabra anarquía. Japón 1598. En Japón no había un sistema de anarquía. Los 5 patriarcas venían de familias poderosas. Y unirlos se suponía que iba a crecer. Traducen elders como patriarca. Normalmente suele traducirse al castellano como ancianos. Aunque aquí tampoco está bien, porque elder sí es anciano, pero
no sé, pero como que suena más a senior, ¿no? A veterano, como algo, no sé, es difícil de traducir, pero patriarca, no sé, en fin. Pero bueno, aquí no estamos hablando de traducción, solo... Maeda Toshihide estará estacionado en el castillo de Osaka. Nunca me acuerdo de ponerlo el nombre, pues lo pongo ahora. Siempre pienso, tienes que ponerlo al principio, cuando dices buenas noches, pero... Educarlo y prepararlo para los rigores de liderar el país. Pero todo el mundo sabe que faltan muchos años para que Hideyori sea mayor de edad. Y que es posible que uno de ellos se convierta en el líder supremo. Este fue el error fatal en la vida de Hideyoshi. ¿Qué le va a hacer? Por la edad del heredero. Los daimyo empezaron a prepararse para hacerse con el poder total o para evitar que un rival lo haga. Y Ieyasu a estas alturas es a estas alturas el daimyo más poderoso de Japón. Está al mando de todo el gobierno. Ya casi lo estaba, estando en vida Hideyoshi. Esos últimos 2-3 años. Su riqueza y su poderío militar superaban los de cualquier otro. Aquí seguramente no dirán que su riqueza en gran parte fue porque Hideyoshi, una vez que conquistaron Odawara, lo que vimos hace unas semanas, ¿no? a los Hojo, aquel asedio en el que luego apareció por allí Date Masamune y tal, pues Hideyoshi, una vez que conquistaron toda esa zona, que vendría a ser la zona de Kanto, la llanura de Kanto, la región de Kanto, se la cedió a Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu tenía la zona de la provincia de Mikawa, Kai, etc. Y entonces de ahí lo movió un poquito más al este, le cambió 5 provincias que tenía entonces Ieyasu, se la cambió por 7. Pero esas 7 eran 7 provincias muy productivas. La llanura de Kanto, donde está ahora mismo Tokio, la llanura de Kanto ha sido siempre la zona más productiva a nivel agrícola de Japón, principalmente porque es una gran llanura, a diferencia de la mayor parte de Japón. Entonces lo hizo un poco para apartarlo, aunque era su aliado, pues empezaba a ser muy, muy poderoso, entonces lo hizo un poco para apartarlo del centro, del núcleo de poder, pero al mismo tiempo le hizo un gran regalo porque, y además luego no llevándolo a Corea, pues Tokugawa Ieyasu tuvo unos 10 años entre que le dio esas tierras y la siguiente vez que entró en combate, que lo veremos hoy en Sekigahara, el año 1600, tuvo 10 años para implementar todas sus políticas allí y hacer bastante dinero con esa alta productividad de tal. Pero bueno, aquí no lo dirán porque como a Hideyoshi nos lo han pintado como un zumbao, pues... Con la muerte de Hideyoshi, a la primera oportunidad, Ieyasu estaba en la posición perfecta para dominar Japón. Ha establecido pacientemente su poder y eliminado a sus rivales. Ha creado alianzas y ahora es el momento para intentar hacerse con el poder total. Pero en las sombras un conspirador empedernido se preparaba para ir contra Ieyasu. Ishida Mitsunari. Era un daimyo menor. No tenía la fuerza de Ieyasu, pero era leal a la casa de Toyotomi. A ver, era un daimyo menor, pero tampoco era un cualquiera. No sé si lo dije ya la semana pasada, creo que sí. Aparte de este consejo de estos 5 sabios o ancianos, o como patriarcas lo han llamado aquí, aparte de este, unos años antes, Hideyoshi había creado otro consejo también con 5 miembros, que era el consejo de los 5 magistrados, los 5 bugyo, que se llama en japonés a esa figura. Era menor que el que creó después, no era un consejo tan alto de gobierno, era más para temas
legales, podríamos decir, pero bueno, en su momento fue el órgano de gobierno más alto que había creado Hideyoshi. Y uno de esos magistrados, de esos Bugyo, era Ishida Mitsunari, con lo cual sí, no era uno de los top 5, pero era un daimyo importante. Estuvo también en la guerra de Corea. Es hora de atacar. Ahora o nunca. Hizo todo lo posible para socavar, generar sospechas entre Ieyasu y los otros consejeros nombrados por Hideyoshi. Mitsunari cree que si nadie desafía a Ieyasu, dominará al resto de patriarcas. Patriarcas. Han dicho consejeros, consulors. Atraparlo o destruirlo. La mitad de la serie la han rodado en este bosque. Se acercó al veterano miembro del consejo Maeda Toshie, un daimyo muy rico y fuerte líder militar. Maeda Toshie era el único que podía enfrentarse a Ieyasu. Era el otro poderoso de los 5. Estaba poco por la labor, Maeda Toshie. Pero Toshie no acepta. Es muy mayor, no cree que el plan pueda salir bien y no quiere comprometerse sabiendo que va a morir pronto y que podría cargar a su hijo con una situación que podría acabar con su clan. Toshie murió poco después. Había sido el tutor de Hideyori, el que ocupó su lugar como tutor. No fue otro que Ieyasu, que se mudó al castillo de Osaka. A ver, por otro lado, era un poco lo normal que fuese él. Eso fue muy importante. Es como si un ministro llegara al Palacio de Buckingham y dijera que va a vivir allí. Bueno, sí. Eso enfureció a los otros miembros de la regencia, porque Ieyasu ahora tenía al joven heredero bajo su control. El Consejo de Regentes ordenó que Ieyasu se retirase y reconociera a Hideyori como verdadero heredero. El resto del Consejo de Regentes. Ieyasu se tomó esa declaración como una declaración de guerra. Los daimyo de Japón se dividían en dos bandos. Uno que apoyaba a Ieyasu y uno que apoyaba a Hideyori. Curiosamente, en dos bandos, un poco por afinidad y demás, pero si miramos quiénes integraban cada uno de los dos bandos, volvemos a ver algo que ya se veía en las guerras Genpei a finales del siglo XII, y es que en buena parte es una guerra de este contra oeste. Esa división eterna de Japón, los dos Japons, o Japones, el lado de Kanto, podríamos decir, Kanto, Tohoku, etc., y el lado de Kansai y compañía, Kansai y el resto
de Honshu hacia el oeste, Shikoku y Kyushu. Se ve bastante claro. A ver que mire un poquillo por aquí el chat. Emosevi, tengo problemillas con la conexión. Espero que lo soluciones, se te solucionen. Bueno, Jonathan, gracias por subir los demás directos a YouTube también. Los he estado viendo en diferido. Pues sí, lo hice el otro día y además pude hacerlo porque yo no sabía que los directos, o sea, los vídeos en Twitch se quedan allí solo 2 semanas y luego se eliminan. Entonces, para el día que pensé, ay, voy a bajármelos y tal para ponerlo en YouTube, había uno, el primer episodio de la serie que ya no estaba. Ya se había borrado y no lo pude bajar. Pero por suerte lo puse en Twitter. Hostia, estaba bajando tal, no sé qué, y el primero ya no lo tengo. Y había alguien que me dijo que él se lo había bajado. No sé con qué programa y tal, se había bajado para verlos después, verlos sin conexión, y entonces me pasó el primero y lo pude poner porque me daba, yo que tengo la obsesión de ser completista, entre muchas otras manías, me daba mucha rabia subir los 5 episodios a YouTube sin el primero, me daba mucha rabia, pero este seguidor en Twitter me lo pasó, así que mil gracias porque me ha ido perfecto. Ahora ya sé, sí, que al día siguiente de hacer el directo me los voy bajando para que no se pierdan, pero aquel se perdió y yo no sabía que se borraba, pensaba que se quedaban ahí, pues no sé, para los restos. Ok. En el Bakumatsu también fue este contra oeste. Bueno, es que lo que pasó en el Bakumatsu fue principalmente que se reavivó lo mismo de Sekigahara. O sea, fueron los perdedores de Sekigahara los que no fueron ejecutados y destruidos, pero que se los marginó desde entonces. Se hizo 2 divisiones entre los que habían estado del lado de Ieyasu, que eran los Fudai, y los que habían estado en contra de Ieyasu, que eran los Tozama. Y entonces a los Tozama se los colocó en peores zonas del país, controlados siempre por Fudais o por territorios propios del shogunato, y no se les dejó acceder a puestos de responsabilidad y demás. Entonces todos esos fueron guardándole un poco pues eso, guardándole las ganas de venganza, ¿no?, a los Tokugawa, y cuando lo del Bakumatsu, pues sí, los que petó por Satsuma, Choshu y Tosa, que todos eran Tozama, con lo cual todos eran de señores que habían luchado en contra de Ieyasu en Sekigahara. Así que sí, más o menos fue eso. Sí, en las guerras Boshin, ya entendía por dónde ibas, en la zona o sea, en el momento del Bakumatsu. Marian dice, llegué tarde, cambiaron la hora en Chile. Claro, aquí la cambiamos, pero la cambiamos el fin de semana pasado o el anterior, no, el pasado. No sabía que lo cambiabais con una semana de diferencia. Bueno, pues este ratito tampoco ha sido mucho. Son 20 minutos. Lo podrás ver luego en diferido. Ok, por aquí hay más gente que llega un poco tarde, no pasa nada. Lo podéis ver luego. ¿Ves? Hidrocaos, no sabía que Twitch borraba los programas. Pues yo tampoco, pero ahora ya lo sé. Sí, además cuando entras en la lista de vídeos que tienes hechos, en los que aún están, te pone caduca en 5 días o caduca en tal. Así que, claro, te avisa, pero te avisa si entras a mirarlo. No te avisa antes. Ok, sigo. Tengo en pantalla a este Hideyori y un subtítulo que pone y otro que apoyaba a Hideyori. Bajo la dirección de Ishida Mitsunari. De hecho, vuelvo a pararlo. De hecho, el consejo de 5 regentes se separaron 2 a 3. O sea, en el lado de Tokugawa Ieyasu estaba Maeda, no Toshie, porque Toshie murió, pero su hijo era Maeda Hidekatsu, si no recuerdo mal. Luego saldrá, supongo. Y en el otro lado, los otros 3 del consejo. Y el consejo de magistrados también se repartió un poco. Si miras ahora la lista de quienes apoyaban un bando y quienes apoyaban a otro, claro, en el bando de Ishida Mitsunari, claro, están los Toyotomi, lo que quedaba del clan Toyotomi, está lo que quedaba del clan Oda, que es curioso, está el nieto de Oda Nobunaga, Hidenobu, y lo que pasa es que, claro, cuando miras la lista, ves más daimyo famosos o que te parecen importantes, ves más de estos en el lado de Ieyasu que en el lado de Ishida Mitsunari, pero en gran parte es porque los que ganaron la guerra, los que ganaron Sekigahara, pues luego
primero que los que perdieron, muchos los ejecutaron, pero aparte los que siguieron vivos, pues lo que os decía, no se les permitió optar a puestos de responsabilidad, con lo cual es normal que nos hayan llegado más los del lado ganador, podríamos decir, ¿no? Porque luego siguieron teniendo una trayectoria y demás. Pero vaya, que quedó bastante dividido el tema. La lucha por el poder más decisiva de la historia de Japón estaba a punto de empezar. Creo que en cada batalla Stephen Turnbull ha dicho que era la más decisiva de la historia de Japón. En este caso es verdad. Esta batalla... Espera, paro. Sekigahara, junto con la última batalla de las guerras Genpei, la batalla de Dan Noura en 1185, son las dos batallas más importantes de la historia samurái. Pero vaya, sigo. A medida que se prepara el enfrentamiento militar, Ishida Mitsunari moviliza a los hombres contra una posible coalición con Ieyasu. Uno de ellos era el clan Uesugi, ubicado al norte de Ieyasu. Correcto. El plan de Mitsunari era que los Uesugi atacaran a Ieyasu para poder vencer a Ieyasu rodeándolo. Ya sé por dónde van. Están buscando una excusa para volver a sacar a Date Masamune. ¿Ves? Con su supercasco. Forma un ejército en el norte para resistir a los Uesugi. Que es verdad, pero que son muy pesados con el tema de Date Masamune. Y Ieyasu planea ir al este, a Edo, para reunir a su ejército. Pero necesita tiempo. Claro, es que fijaos el camino que tenía que hacer, Ieyasu tenía que ir de Kioto a Edo, que es Tokio, y volver. Este castillo de Fushimi es el mismo castillo de Fushimi en el que vivía Hideyoshi, pero no es exactamente el mismo. O sea, se volvió a edificar en el mismo sitio porque quedó destruido, no recuerdo si por un terremoto o un incendio o las dos cosas. Pero quedó destruido y lo volvieron a construir ya en esta época. O sea, prácticamente acto seguido. El enemigo rodeará este castillo. Quiero que permanezca en el castillo. Pero quédate tú si eso y muérete, Tori Mototada. Y Ieyasu y Mototada eran amigos desde hacía muchos años. Lo estaba enviando a la muerte, seguro, vaya. Ambos sabían que mantener para el futuro del clan Tokugawa, pero que iba a ser una tarea casi imposible, sí. Se trataba solo de ganar tiempo. Era imposible, estaban en una desventaja, no sé si era como 15-1, 18-1, 20-1, una cosa así. Sabían que era una misión suicida. Mototada iba a ser superado, mira, 20-1. No es coincidencia que haya acertado en números, porque este tipo de datos, la mayoría de veces los saco de libros de Turnbull, que no sé cómo ni por qué, pero él siempre da datos muy concretos. Yo quiero confiar en que los saca de algún sitio, pero entonces la mayoría de veces te hace falta un dato, como ¿cómo de alta era la muralla tal en tal asedio? Pues buscas en algún libro de Turnbull, que además tiene libros de batallas específicas y suele sacar el dato. Así que ese 15-1, 20-1, seguramente se lo he tomado prestado de algún libro. Luchar el mayor tiempo posible sin posibilidad de retirada. ¿A dónde? Y sin refuerzos. Mientras Ieyasu escapaba del ejército de Mitsunari, Tori Mototada escribió un último mensaje. No sería muy difícil abrirse paso entre sus soldados y escapar, pero eso no es propio de guerreros. Lucharé contra las tropas de todo el país y morir de forma respetable.
Mitsunari y sus 40.000 soldados atacaron el castillo. Mototada y sus 2.000 lucharon ferozmente. ¿Veremos otro seppuku en solitario? Mototada envió a sus hombres una y otra vez contra las fuerzas de Ishida. En un acto épico de valentía, Mototada y su ejército resistieron en Fushimi durante 12 días. La leyenda dice que la guarnición de Fushimi siguió luchando hasta que quedaron solo 10. Vale, otro seppuku en solitario. No sé cuántos van ya, si son 4 o 5, pero... De hecho no hemos visto ningún seppuku con ayudante. Tiene que doler. Finalmente, mientras el castillo ardía, Mototada se suicidó honorablemente, tras una de las defensas de un castillo más nobles de la historia de Japón. Es que me hace gracia como dice Mototada, con un acento inglés. Mototada. Por cierto, no sabéis la suerte que tenemos los castellanoparlantes y aún más los catalanoparlantes, junto con los italianos también, con el tema de la fonética al aprender japonés. Porque la gente que son de habla inglesa o franceses, que aunque luego algunos de ellos hablen, lógicamente, perfectamente japonés, pero el acento, la fonética, tío, es... En cambio, los que hablamos castellano tenemos todos los fonemas del japonés excepto 2, y esos 2 que no tiene el castellano los tiene el catalán. Así que para los que somos catalanes aún más. Y el italiano diría que también los tiene todos. Y se nota mucho en los acentos. Yo cuando estudiaba en Tokio, que en mi clase había gente de muchos sitios, una chica italiana que había y yo, en cuanto a fonética al menos, en cuanto a pronunciación, se notaba mucha diferencia. Los franceses y los de habla inglesa, madre mía, pues con eso, motatara, suena súper raro. En fin. Japón 1600. Espera, ya que he hecho esta pausa tonta, voy a echar un vistazo al chat que he visto que se movía por aquí. Iskin, me está pareciendo súper interesante lo que estás haciendo con el documental y estoy aprendiendo muchísimo de historia, que es algo que flaqueó bastante en el grado y máster que estoy estudiando. Estudios Asia Oriental en la Universidad de Granada, ¿no? ¿Tienes planes de hacer cosas similares en el futuro por aquí en Twitch? Bueno, pues luego al final lo comentaré un poco, lo que tengo pensado hacer o más bien no hacer en Twitch. Luego lo... Ay, por aquí van preguntando el minuto, bueno, más o menos ya te lo han dicho. Siempre es en minutos de lo que queda, porque al menos en el iPad, que es donde yo lo veo, es la información que me da. Creo que en la tele sí, cuando lo paras o en el ordenador te sale... Muy interesante los comentarios sobre la religión en la conquista de Corea. Ah, vale, del otro día, cuando hicimos el vídeo de Corea. Vale, vale. No, pues me alegro mucho de que te esté gustando y que te ayude a suplir un poco, como pones, que flaqueó en el grado y en el máster. Yo en mi caso, cuando yo hice el grado de Estudios Asia Oriental también, en la Autónoma de Barcelona, y la parte de historia japonesa también la noté flaquear un poco. Porque, bueno, porque no había especialistas en el tema, pero pasó en historia y pasaba también en alguna otra asignatura. El lado chino siempre estaba más fuerte porque hay más tradición de hace más años de gente estudiando pues, historia china, literatura china, ese tipo de cosas, pero la parte japonesa, en literatura precisamente estaba muy bien y tal, pero en historia o en pensamiento, pero en historia sobre todo... Yo recuerdo en segundo curso, que era el día que tenía yo apuntado en la agenda, empezamos historia de Japón premoderna. Y eso, y a los 5 minutos darme cuenta de que el profesor no era especialista en el tema, lo hizo lo mejor que pudo y aparte luego he hecho buenas migas con él y es muy, muy buen tío y de lo suyo sabe muchísimo, pero claro, lo suyo no era. La historia de Japón se lo preparó como pudo y lo sacó adelante como pudo y ya está. Y luego el año siguiente otro profesor diferente en moderna y contemporánea de Japón, pues también lo mismo. También se lo preparó muy bien, también muy buen tío, buenísimo en lo suyo, pero eso no era lo suyo. Y de hecho en la Autónoma de Barcelona pues ha seguido pasando así un poco, han ido cambiando profesores y demás. Pero bueno,
Se supone que ahora que ya hay expertos en el tema o especialistas en el tema, eso debería cambiar, pero ahí estamos. A ver. Divide su ejército de 75.000 hombres y se prepara para atacar a Mitsunari. Mientras su hijo dirige una parte hacia el norte y Ieyasu dirige a su ejército principal hacia su enemigo. De cara. La situación de Mitsunari es muy precaria y se arriesga a ser flanqueado y rodeado por los dos ejércitos. Sí, pero tenían la ventaja de que ellos eligieron dónde. O sea, ellos eligieron Sekigahara. Y eso siempre da una ventaja. Ser el primero que llega y ser el que decide aquí. Van a ocupar el sendero y a rodearnos. Además, Ishida Mitsunari tenía experiencia de batalla, pero no mucha a nivel de general. Mitsunari se da cuenta de lo precaria que es su situación. Y Ieyasu podría rodearlo y eliminar su línea de retirada. Y aún así su estrategia fue muy buena, ¿eh? Pasa que no salió, bueno, ya saldrá, ya se verá. Los sorprenderemos en el sendero y atacaremos. Mitsunari tomó una decisión drástica. No iba a arriesgarse a ser atrapado por las fuerzas de Ieyasu. Decidió marchar y posicionarse en el camino. El lugar que eligió fue un estrecho valle llamado Sekigahara. Era una estrategia muy buena. Mitsunari pensó que sería más favorable luchar en Sekigahara alto. Está muy bien que ahora hable el profesor Kasaya porque él es uno de sus temas principales es la batalla de Sekigahara. Creo que el primer día que salió ya comenté que tiene un libro sobre la batalla de Sekigahara que está muy bien. De hecho, toda la parte de Sekigahara la podría hablar solo él y... Puedes atraer a tu oponente y atacarlo por los 3 lados. Al menos de momento no ha salido Ashmore, así que está bien. Fue una excelente decisión. Refuerza las defensas antes de que llegue el enemigo. Vamos. Mitsunari tuvo tiempo de organizar a sus tropas en la mejor posición defensiva posible. Él mismo estaba en el camino esperando a Ieyasu. Ah, mira, este es Hideaki. Kobayakawa. Cuando ve la señal, baja y ataca a Ieyasu por el lateral. Kobayakawa Hideaki. Este tenía unas 15.000, 16.000 soldados en esta batalla. Y su entrada tenía que ser aquello. Él prendería una señal de fuego y entonces Kobayakawa Hideaki bajaría por un lateral para atacar por el flanco derecho. Para un momento. La gracia era, bueno, era llegar a rodear, medio rodear, atacar un poco por un flanco para romper el avance de Tokugawa Ieyasu, dividirlo un poco, ¿no? Hacer que tuviera que atacar por los lados. Y ahí era fundamental, pues eso, que en el momento justo Kobayakawa bajara por la ladera, encima con la velocidad que te da una carga en bajada. Sin embargo, Mitsunari no caía muy bien a los daimyo que apoyaban a Toyotomi Hideyori como heredero. Bueno, porque no era un daimyo de primera fila. Esta aversión y desconfianza le pasó factura de varias formas. Y la más importante fue el caso de Kobayakawa Hideaki. Se ha quedado ahí pensativo. Hideaki estaba resentido con Mitsunari por lo de Corea. Por su papel durante la invasión coreana. Corea, 1592. Más arcabuces coreanos, madre mía.
De nuevo sacan imágenes como que eso fue una paliza del lado coreano. Ishida Mitsunari fue nombrado por Hideyoshi inspector general de las fuerzas japonesas y había criticado mucho las acciones del joven Hideaki. Esas críticas llegaron a Hideyoshi, claro, para eso lo enviaba, que terminó despojando a Hideaki de derechos, privilegios y tierras. De algunos. Para un momento que voy viendo que el chat se va moviendo. Emosebi, el sponsor de la serie. Ahora no sé a qué te refieres con el sponsor de la serie. Pero no estaría mal tener un sponsor. Fijo que ese mensaje de Mototada es propaganda posterior. Anda que no hay ejemplos en la historia. Sí, sí, sí. Sí, sí, suena muchísimo. O sea, ese rollo de que deja ese mensaje final que es 100% Bushido, eso suena a que sale de las crónicas que se escriben 100 años más tarde o así, ¿eh? Totalmente, totalmente. Dudo mucho que escribiera algo así en esos términos en ese momento. La gente que habla de habla inglesa tiene un problemón con casi todo. Bueno, a nivel de pronunciación no sé con otros idiomas. Quizá para idiomas tipo alemán o eslavos, no sé. No sé demasiado de idiomas. Pero para el japonés, desde luego, para el japonés es que la fonética... Bueno, les pasa lo mismo que cuando hablan castellano. Es que es el mismo acento y los mismos problemas con la misma fonética. Me pregunto cuánto tardarán en meter a Musashi y Sekigahara. O sea, espero que no. Espero que no metan. No pegaría nada. Más que nada porque, primero, está por demostrar que Musashi estuviese en Sekigahara. Se comenta siempre, pero está por probar. Y en el caso de que estuviera, la mayoría de veces se le sitúa en el bando de Ishida Mitsunari. Y la gente que es más experta en el tema de Sekigahara y en el tema de Musashi creen que si estuvo, tenía más lógica que estuviera en el bando de Ieyasu, por los señores con los que estaba relacionado y tal. Pero bueno, si estuvo, en cualquier caso, era un soldado raso. Era uno de los que corren por ahí, por el campo como los demás. Primer mapa que no es el general de Japón. Ese parece más local. Sí, sí, este tiene algún camino y tal. Con poco accidente geográfico, pero bueno, sí, sí, no es... ¿Qué libro es el de la batalla? ¿De qué profesor es? Sí, es este... No sé si apunté por aquí el título para darlo. No. Pero bueno, si buscas el nombre de este profesor, Kasaya Kazuhiko, en Amazon, eso sí, diría que solo está en japonés. No sé si está traducido a inglés. Pero el título era Sekigahara. No sé si era no recuerdo. Pero Sekigahara está en el título, eso seguro. No sé si es la batalla de Sekigahara o sobre la batalla de Sekigahara. Pero bueno, en japonés, si lo buscas en Amazon, te saldrá. Kasaya Kazuhiko. Se ha retenido un mensaje por el siguiente. Hay un mensaje aquí que no sé por qué se ha retenido. Automod, se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Identidad. Si seleccionas permitir, se publicará en el chat. Pues permitir, porque aparte es Alire7, que me suena de todos los domingos por aquí. Así que, claro, pues publico. Vale, ok. Sigo por donde iba. Es la misma batalla mostrada 3 veces ya. Sí, hay muchas cosas que... Sí, la de Corea, esta que se van cayendo en el río, esto ya... Me refería a Sendai. Ah, el patrocinador de la serie, vale. Pensaba que te referías de la serie, de los directos, de mi serie, dijésemos. Sí, no, parece que Sendai haya puesto dinero la prefectura de Miyagi para que salga tanto a temas Samune, porque si no, no me lo explico. Okay. Vale, pues seguimos. Quedan ahora mismo 26:07. En las cruciales horas previas a la batalla, Ieyasu recibió un mensaje inesperado. Hideaki había decidido convertirse en... Bueno, esto no fue así tampoco. A ver, aquí lo pintan como que en el último momento Kobayakawa decide cambiarse de bando. Sí que es verdad que siempre se cuenta que tuvo dudas hasta el último momento, ¿no? Y de hecho en el momento crucial que tenía que atacar a unos o a otros, hubo como un momento de pausa, ¿no? Y siempre se dice que Ieyasu dio la orden de que le dispararan un poco para, hey, despierta, elige uno u otro, ¿no? Pero lo que también se sabe es que en ese tiempo que Ieyasu había estado en Kioto,
en el castillo de Osaka, pero en la zona de Kioto, había estado hablando con este y con el otro y había estado intentando ponerse a gente de su parte y prometiéndoles pues que luego tendrían este puesto de responsabilidad, este otro, etcétera. Él ya había estado comprando. Entonces, aquí te lo pintan como que fue, no sé, lo pintan siempre una cosa más de la acción del momento, más peliculero, pero era una cosa que... Y Ieyasu hizo los deberes. Y Ieyasu sabía lo que se hacía y llevaba ya tiempo, pues eso, preparando. Ok, le doy al play. Cuando empezara la batalla, Hideaki se uniría a Ieyasu y lanzaría un ataque devastador contra el ejército de Mitsunari. Qué manía con llamarlos por el nombre de pila. Eso inclinaría la balanza a favor de Ieyasu. A Ieyasu sí, ya lo expliqué otro día, que a los importantes se les suele llamar por el nombre de pila. Pero Hideaki no es Hideaki, es Kobayakawa. Por lo que sabemos, Hideaki podría haber... para ver quién iba a ganar, antes de decidir a quién apoyar. Eso sí puede ser que hubiera algo de eso. Hasta que empezara la batalla, Ieyasu no podía estar 100% seguro de que Hideaki cumpliera con su palabra. Era una gran apuesta, pero tuvo que arriesgarse. Y Ieyasu llega a Sekigahara. Si el mensaje... En lugar de que hablar este, no podría hablar el... En fin. Ieyasu llegó y solo podía ver el fuego que ardía en las montañas. Y este plano es un poco croquetón, ¿eh? Es un poco... Era un gran reto. Bueno, se ha jodido. Y Ieyasu parecía estar en desventaja, porque el hijo de Ieyasu, Hidetada, aún no había llegado con los 30.000 soldados con los que contaba. Esto amenaza la supervivencia de las tropas de Ieyasu. Dos horas después se alzó la niebla y empezó la batalla más decisiva de Japón. Otra vez. Espero que alguien diga que fue una masacre. Los bandos se alinean en Sekigahara. Mitsunari lleva ventaja. Sus 120.000 soldados controlan las montañas. Hago una pausa. Realmente, o sea, las cifras de esta batalla, o sea, ya había habido, ya hemos visto alguna, ¿no? Que hemos dicho que era muchísima gente, o ya dijimos los 270.000 con los que Hideyoshi invadió Kyushu y tal. Pero claro, aquí es que es en una batalla. Es brutal. A ver, que miro por aquí el chat. ¿Hay alguna razón por la que estuviera dispuesto a encarar esa batalla a priori en desventaja? ¿No sería más conveniente buscar otro terreno conveniente a él en lugar de llegar al encuentro en desventaja? Bueno, pero es que fueron los otros los que decidieron, ¿sabes? Pues fueron los otros los que hicieron el movimiento. Entonces, Ieyasu si no iba a esa batalla, vendrían a por él, me refiero, no conseguiría. Y probablemente cuanto más en retirada se pusiera él o más a la defensiva se pusiera él, menos apoyos conseguiría de todos esos a los que había estado intentando comprar, intentando atraerse a su bando. ¿Eh? Esto es una elucubración un poco. Eso, o realmente estaba muy seguro de que todos esos apoyos los iba a tener él y no los iba a tener Ishida, ¿no? Todos esos apoyos que, bueno, es un poco spoiler, pero es historia, ya se sabe. Todos esos que cambiaron de bando y se fueron de su lado, ¿no? Entonces seguramente él tenía mucha más seguridad de lo que parece. El plano se parece al del portal de Belén de la parroquia. Sí, es que era un poco lucecitas de esas, ¿no? Voy. Tengo aquí el mapa en pantalla y pone cuando empieza la batalla. Mitsunari intenta derribar las alas de su formación y atacar a Ieyasu por 3 lados. En la base del valle, Ieyasu está en una posición más débil, lo superan casi 3-2. Sin su hijo y su ejército, sus esperanzas dependen de la promesa de traición de Hideaki. En gran parte sí. A ver, esos 16.000 no iban a cambiar el curso de la batalla, pero
el gesto. El día de la batalla de Sekigahara había niebla, así que ningún bando podía ver con claridad. Cuando la niebla empieza a despejarse, Ieyasu ve lo que tiene delante. La posición atrincherada de Mitsunari. De Mitsunari. Mitsunari no tiene mucha experiencia en el campo de batalla, no. Nunca ha dirigido una batalla, solo ha sido subcomandante. Era como muy administrativo su trabajo, nuevamente. En los planos grandes hay miles, pero luego en los planos cortos hay 14 tíos. ¡Al ataque! Espera, voy a parar porque voy viendo aparecer por el rabillo del ojo unas parrafadas aquí. A ver. Bien, si se te encara un ejército y emprendes retirada, te pueden diezmar muy fácilmente. Igual que si bordeas el ejército, te arriesgas a que te ataquen el flanco y además en marcha. Sí, supongo que se refiere más que a en ese momento irse en retirada, sino a intentar retrasar la batalla. Pero ¿había alguna reunión previa a la batalla entre comandantes en esta época? Rollo para exponer condiciones pero entre comandantes de los dos ejércitos o del mismo ejército. Del mismo ejército, sí, lógicamente. O sea, entre ellos ya lo tenían todo hablado. Entre comandantes de diferentes ejércitos, como mucho, pues se acordaba tal día en tal sitio. De los dos. Normalmente, a no ser que luego a mitad del ejército, a mitad de la batalla, hubiera uno de los dos que hiciera un movimiento para negociar algo, en principio de serie, dijésemos, no. Palacios, gracias por la info. Lo digo porque parecía que iba al encuentro y podías haberte detenido antes y forzar que sea él quien vaya al encuentro. Por eso lo decía. Supongo que la avanzadilla, ninjas, avisarán de dónde estaba en la situación. Sí, por ahí va un poco el tema. Pero es que es eso. Yo creo que Ieyasu sabía más de lo que luego ha trascendido. ¿Por qué Mitsunari en esta batalla crucial no se rodeó de gente más capacitada en la batalla? Por eso que decías de que era un daimyo menor. Bueno, pues por lo mismo que el hijo de Takeda Shingen no era el mejor estratega del mundo, pero decidió ser el que manejara la estrategia en Nagashino, pues un poco por soberbia, por ser un poco el que manda, por si te sale bien, pues eres el que se lleva todo el mérito y un poco por eso. Porque realmente, aunque la estrategia de Sekigahara, ya lo han comentado, realmente era muy buena, no le falló porque la estrategia fuera mala, le falló porque le fallaron algunos. Sigo. Mitsunari había tenido tiempo de prepararse y las fuerzas de Ieyasu avanzaron a un gran coste. Fue muy difícil. Hay lucha cuerpo a cuerpo, lanceros y lo de siempre, de todas las batallas. Luchar se hacía muy difícil. Era caótico, confuso y extremadamente brutal. A ver. Toda batalla en la que tengas 200 tíos, no te hacen falta la burrada que había aquí, 200 tíos con armas blancas matándose, pues claro que había cuerpo a cuerpo y que era extremadamente brutal. Es que hay cosas como que no hace falta, no aporta nada de información eso. Ningún bando gana mucha ventaja. Se convierte en un concurso para ver qué bando es más fuerte. Prende la señal. Aquí. Mitsunari se da cuenta de que necesita obligar a algunas de sus tropas a luchar. Hideaki mira la fogata y dice... Hideaki no se mueve. Me está dando perecita.
Y eso también ve que no se mueven. Las fuerzas de Hideaki siguen en posición. Después de un rato, Ieyasu se pone nervioso, no sabe qué van a hacer. Ieyasu hace un movimiento calculado. Bueno, esto es medio legendario, ¿eh? Pasará a la historia del folclore, y tanto. Esto es medio... Ordenó a sus arcabuceros que dispararan a Hideaki, para obligarlo a elegir un bando u otro. A ver, yo pienso un poco con lógica. Si yo estoy ahí en plan de ataco a estos o a estos, ataco a estos o a estos, y uno de ellos me dispara, o sea, lo tengo claro, ¿no? Si tú me disparas voy contra ti, no voy contra el otro, pero bueno, es una cosa que ha pasado un poco así. Al ataque. Esto saca a Hideaki de su letargo. Sus tropas descienden por la colina. Imagina la reacción de Ishida Mitsunari. Bueno, pues con el culo torcido. Un pánico creciente. No van hacia las tropas de Ieyasu. Van hacia las mías. Bueno, no, hacia las suyas no iban. Iban hacia uno de sus aliados, que era Otani. Otani Yoshitsugu. La atacaron y de hecho Otani Yoshitsugu se defendió y repelió a los de Kobayakawa, con lo cual no, la acción en sí no fue decisiva porque los 16.000 de Kobayakawa la liasen allí y ganaran ellos y tal. Bueno, lo que pasa es que eso hizo ver a otros que apoyaban a Ishida Mitsunari pero que no estaban muy convencidos y que aún no se habían movido tampoco, porque a ver, en estas batallas tú llevas un ejército de 120.000, pero eso no significa que cuando la batalla empieza los 120.000 ataquen, ¿no? Vas organizando un poco, ¿no? A nivel estrategia y tal. Entonces muchos de los que aún no habían entrado en batalla, pero que en teoría iban con Ishida Mitsunari, pues al ver que Kobayakawa cambiaba de bando y tal, a veces es un gesto lo que hace que todo cambie, ¿no? Que aquellos que estaban ahí en plan de uy, 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 dicen, mira, Kobayakawa ya se ha puesto de su lado, tú, esto va a ser un poco tonto el último, pues venga. Y entonces ahí fue donde cambió el tema, más eso que por la acción directa de esos 16.000. Pero vaya, que no atacó a las fuerzas de Ishida, sino que atacó a las fuerzas de Otani. Que además Otani, si no recuerdo, era como un leproso, iba ahí dentro de un palanquín, un general así, ya mayor, un poco hecho polvo. Chocan contra el flanco del ejército del oeste. El comandante de la unidad bajo ataque ordenó un contraataque, pero se vio superado. El ejército del oeste es el de Ishida Mitsunari y el del este es el de Tokugawa Ieyasu. Este doble golpe desmanteló sus defensas y desmoronó su resistencia. Mitsunari se da cuenta, Hideaki, de que ha perdido la batalla. ¿Ves? Los contingentes que quedaban hicieron lo posible por escapar. Eso fue un tonto el último. Muchos, por supuesto, fueron atrapados por los adversarios victoriosos y ejecutados. Inmediatamente después de la batalla hubo un gran caos. Muchos de los generales del bando perdedor huyeron, incluido Mitsunari, pero las tropas de Ieyasu capturaron a varios. En ese momento tienes que pensar, ¿para qué me meto? Sekigahara fue un momento decisivo para Ieyasu, porque dejó claro que militarmente él era el más poderoso de Japón. Casi toda su oposición desapareció. Ha vencido en Sekigahara, pero debe dejar clara su victoria. Así que ordena la ejecución de los leales a Hideaki. No de todos, no de todos. Si no recuerdo mal de cuando di esta clase, que también miré la cifra, había ejecutado a 88 daimios del bando de Ishida Mitsunari, pero había más, Aquí no...
Aunque siempre en la lista salgan los principales y te salgan 5 o 6, aquí había muchos daimios pequeños y grandes. Pone sus cabezas en estacas para que quede bien claro que la coalición de los Toyotomi ha terminado. Tras Sekigahara, Ieyasu toma una decisión controvertida, ignorando el consejo de sus generales y seguidores. Aunque ha destruido la coalición que protegía al heredero de Hideyoshi, Ieyasu decide no ejecutar al joven. En cambio, le deja vivir en el castillo de Osaka con su madre, Lady Chacha. Date, Masamune envió una carta a Tokugawa Ieyasu. Decía: si no mantienes al niño cerca y lo crías tú mismo, tus enemigos se reunirán en torno a él, lo envenenarán en tu contra y se alzará contra ti. Ieyasu, sin embargo, no opinaba lo mismo. Pensó que alejarse y dejar que Hideyori fuera independiente le permitiría aceptar el gobierno de Tokugawa. Esa decisión resultó ser un error. A ver, que yo me entere. Cuando Hideyoshi, al ejecutar a su sobrino, ejecuta también a la familia y a los niños, entonces era una señal clara de que estaba loco. Estaba loco, era un psicópata, se le fue la cabeza, estaba senil. Y ahora, Tokugawa Ieyasu no ejecuta al hijo de su enemigo, en este caso, al niño, y entonces fue un error. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, si lo hubiera hecho, le estaríais llamando loco también. O... sí que fue un error, claro que fue un error. Pero es que si lo hubiera hecho Hideyoshi también habría sido un error. Y lo que hizo, lo hizo bien. Acabó el trabajo bien. Pero entonces dijeron que estaba loco y ahora... más que, no es porque me dé rabia lo de Hideyoshi, sino que muchas veces se nota que hay unas... Hay como unas tendencias o unos, no sé, como unas sanbenitos, pues este era lo otro. Y es como que mucha gente pues sigue eso sin plantarse un momento a coger 2 o 3 de esos casos y entonces compararlo y decir, hostia, pues si este era un loco porque hizo esto, pues entonces ¿por qué estamos diciendo esto otro? Es que es bastante sencillo. A Hideyoshi le han colgado a San Benito de que estaba loco y hiciera lo que hiciera. En fin, aprovecho y miro el chat. En recreaciones de batallas de la época moderna aparecen este tipo de encuentros. El o te rindes o te crujo civilizado. Sí, bueno, por carta sí que se solía hacer, ¿eh? Se solían enviar estos. Fue una masacre, no lo han dicho, pero bueno, casi ha caído. Pero bueno, si queréis aprovechar para un chupito, pues hacedlo. Ahí lo han hecho un poco a lo grande con movimientos de tropas multiplicadas digitalmente. Sí, es... Pero bueno, los temas del presupuesto ya dijimos el primer día que tampoco que eran comprensibles. Perseguir a los que huyen es un clásico. La mayoría de las muertes son de ese momento. Lo cuentan como si fuera especial de esa batalla. Sí, o sea, es lo más normal. Es el momento en el que el enemigo está más vulnerable, lógicamente. Le estás atacando sin que él te esté atacando a ti, ¿no? Entonces estás atacando una espalda. Siempre es más fácil matar una espalda que matar la parte de delante con sus brazos que también tienen una espada. He leído también por ahí que varios daimyo aliados de Ishida se mantuvieron sin participar a la espera de ver cómo iba la cosa, si se les compensaba apoyarles. Sí, es lo que comentaba. Y quizá lo has puesto antes de que lo dijera. Sí, fueron estos los que estaban ahí indecisos, los que cuando vieron que las tornas cambiaban, en gran parte por lo de Kobayakawa, pues dijeron, pues ahí te quedas. Si lo hubiera hecho dirían que estaba loco. Sí, es que, en fin. Es soltar los mantras que tenemos ahí de siempre sin pararnos a un poquito de espíritu crítico. Le doy al play. Ieyasu refuerza su dominio sobre Japón. Los daimyo que se han opuesto a él en Sekigahara fueron ejecutados o despojados de tierras y títulos. Fueron enviados a las afueras del país. Los que lo apoyaron se acercaron al centro y fueron recompensados. Vale, esto es lo que decíamos al principio. Los que lo apoyaron son los Fudai,
que Fudai en japonés significa algo así como por generaciones, es como los de siempre, los veteranos, los que ya estaban, claro, que ya estaban a tu lado, no. Y Tozama es como los señores de fuera. Este es mucho más gráfico. De este modo, Ieyasu creó una zona colchón de partidarios para evitar amenazas de ataque. Este sistema de reubicación lo protegerá y cambiará para siempre la estructura política de Japón. A ver, lo paro con esta estampa tan bonita del Fuji. Esto Hideyoshi ya lo había hecho también, el hecho de reubicar a los daimyo aquí y allá en función de... él no había hecho esa separación tan bestia entre los que están conmigo y los que están contra mí, pero sí que los había ido colocando ya de forma también estratégica, de uy, de este no me acabo de fiar de mucho, pues le coloco al lado a este que es uno de mis vasallos más de confianza para que lo tenga controlado. Así que, a ver. Ok, sigo. Era un plan brillante. No olvidemos que ni Nobunaga ni Hideyoshi habían encontrado un equilibrio político viable. Bueno, les dio tiempo. Nobunaga no le dio tiempo porque ni siquiera conquistó todo el país. Aunque muchos se beneficiaron enormemente de la batalla de Sekigahara, hombre, Oleg, no puede decirse lo mismo de Hideaki. No, sí, Kobayakawa no le fue muy bien la cosa. Y Ieyasu no confiaba en él. Hombre, es lógico, ¿no? Está hablando una de las expertas sin que se esté hablando de una mujer, lo cual celebro, porque hasta ahora no había pasado. Solo hablan cuando se hablaba de Lady Chacha o de esta o de la otra. Kobayakawa Hideaki, no lo han dicho, Kobayakawa Hideaki era sobrino de Hideyoshi. Con lo cual, su traición aún es más... Aún es una traición mayor, porque estaba traicionando ya no al bando al que en principio le había dicho que los apoyaría, no, estaba traicionando en gran parte a su clan. Fue sobrino de Hideyoshi y luego Hideyoshi lo adoptó en un momento dado. Lo que pasa es que después fue adoptado por otro señor del clan Kobayakawa y por eso lleva el apellido Kobayakawa, pero era Toyotomi. También se sentía culpable por traicionar a su casa original, exacto. Que era la de Toyotomi. Se volvió literalmente loco. Claro, porque la locura Toyotomi es hereditaria. En 2 años bebió hasta morir. Es mucho beber eso, ¿eh? Y Ieyasu ha asegurado su posición. Ha redistribuido a esos caudillos de una forma beneficiosa para él. Y ha establecido su dominio sobre el país. Pero lo más importante para Ieyasu era establecerse como líder guerrero ante todo y no estar demasiado ligado a la antigua corte imperial. En 1603 da el último paso para cimentar su legitimidad. Fue investido con el título de shogun. No era un título muy influyente, poderoso ni ese hombre. La mayoría eran simples marionetas. A ver, expliquemos esto. Sí que es cierto, y por eso cuando hablábamos de Nobunaga, dijimos que no quiso aceptar ningún título, y ya, ni el de Shogun, ni nada, al menos mientras estuvo en vida. No quiso aceptar ningún título, no sé si luego tenía pensado cuando ya tuviera todo el país, pero eso no se puede saber. Y Hideyoshi tampoco podía haber, ya dijimos que en muchos libros ponen la tontería de que Hideyoshi no fue shogun porque no podía serlo, porque no era descendiente de los Minamoto, lo cual ya lo expliqué en su día, es una chorrada como un piano, porque reclamó el título de Kanpaku o de regente, que para serlo tienes que descender de los Fujiwara, ser de una de las 5 familias de cortesanas que descienden de los Fujiwara, y pues entre que hizo que lo adoptara uno de la familia Konoe y que aparecieron por ahí unos documentos
genealógicos que decían que sí que podía reclamar ese puesto, pues si hubiera querido ser shogun habría hecho lo mismo con los Minamoto y punto pelota. Con lo cual eso es una tontería como una casa. Pero, pero por otro lado es lógico, o tiene su lógica, porque mucha gente dice, pero ¿y cómo no quisieron ser shogun? Claro, porque el tema de los shogun nos suena como una cosa muy poderosa y muy importante y muy tal, porque de los tres que ha habido, el que tenemos más cerca, cronológicamente, es este que empieza ahora. Y realmente este fue un shogunato que, aunque luego al final acabó, porque todo se acaba, y hacia el final ya estaba en una fase un poco de cierta decadencia, y por eso acabó de la forma que acabó. O sea, pues duró unos 250 años, más de 250 años. Con lo cual fue una cosa muy sólida y durante esos 250 años el país controlado, porque el shogunato Ashikaga también duró bastante tiempo, no tanto, pero también duró, sí, más de 200 años, 230 y pico años. Pero el shogunato Ashikaga desde hacía mucho tiempo ya no controlaba nada, solo controlaba la zona de la capital y punto, el resto del país no lo controlaba. Entonces, para ellos, para Hideyoshi, para Nobunaga, para Ieyasu, realmente no era demasiado deseable el puesto de shogun. A ellos, lo que ellos tenían más cerca, lo que ellos habían conocido del shogunato, era un gobierno que no servía para nada, vacío de cualquier poder, con lo cual es normal que les diera lo mismo tenerlo. En el caso de Ieyasu, pues él sí que quiso ese título. No sabemos muy bien por qué eligió ese. Yo creo que en parte por su vinculación con la zona de Kanto, de la región de Kanto. Porque el primer shogunato que hubo, el shogunato Kamakura, con base en Kamakura, que está en Kanto, el primer shogun, Yoritomo, realmente y en el cafelito siguiente un poco se habla de esto, realmente él lo que quería era establecer como un estado independiente, quería independizar Kanto del resto de Japón. Entonces como que el puesto de shogun tiene una vinculación histórica con la zona de Kanto más que con la zona de Kioto. Entonces, bueno, sí, ha habido muchos shogunes títere, pero también ha habido shogunes con mucho poder, como el primero de Kamakura y los 3, 4, 5 primeros del shogunato Ashikaga. Pero bueno, sí, en parte está justificado lo que han dicho. Y Ieyasu reinventó el título de shogun como una posición de poder. Le dio más poder a lo largo del tiempo. Cuando Ieyasu, por primera vez desde el colapso del poder central a mediados del siglo XV, ocupa la cima del poder en Japón. Espera, déjame volver atrás, porque ahora estaba pensando en lo que estaba diciendo Bert. He hecho un poco para atrás. Cuando Ieyasu recibe el título de shogun, por primera vez desde el colapso del poder central a mediados del siglo XV, ocupa la cima del poder en Japón. Ah, vale, se refiere a como shogun, vale. Sí, porque Hideyoshi no lo había tenido. Parece que esos 130 años de guerra civil han llegado a su fin. Pero una década más tarde se empieza a hablar de una rebelión total. Los que nunca habían aceptado la victoria de los Tokugawa, es decir, los Tozama, empiezan a acercarse al único hombre que podía desafiar a Ieyasu. Toyotomi Hideyori. Que este que han cogido ahora no se parece en nada al niño que han puesto antes. Porque este sí que parece japonés. Toyotomi Hideyori, hijo de Hideyoshi. Tras la victoria en Sekigahara, Ieyasu no actuó directamente contra Hideyori, el heredero de Hideyoshi, y el niño creció conservando su posición. Que por cierto no han dicho, y es importante, que 2 años después de que se le concediera el título de shogun, 1603, pues en 1605, 2 años después, Tokugawa ya sucedió ese puesto, el puesto de shogun, a su hijo, a su hijo mayor, Hidetada. Y él se convirtió en una cosa llamada Ogosho, que viene a ser como shogun retirado, ¿no? Pero vaya, eso lo hizo
él siguió mandando mientras estuvo vivo hasta el 1615-16 que murió. Él siguió mandando, ¿no? en la sombra, pero eso fue un movimiento también inteligente, fue hacer que ese momento que siempre es delicado, que siempre trae problemas, que es el momento de la sucesión, cuando hay un shogun nuevo o hay un lo que sea nuevo, pues que eso pasase estando él aún en vida y en plenas facultades, ¿no? Entonces, bueno, tu hijo ya es shogun, pero sigues estando tú ahí, cuidado, y sigues controlando el tema, y durante todos esos años de transición, pues para cuando él ya muera y su hijo se haga cargo del tema, pues ya es una figura más consolidada, ¿no? Es una forma de que no coincida el traspaso de poder, aquello de un día para otro, y lo debilite. Con lo cual ahí fue muy inteligente el movimiento que no han dicho, pero tiene su importancia. Con los años muchos empezaron a ver a Hideyori como una alternativa al poder de Ieyasu. Especialmente algunos de los samuráis sin amo, los Ronin, que habían quedado sin posición tras la batalla de Sekigahara. Claro, los que servían a estos señores que ejecutaron. También tiene, por así decirlo, seguidores por todo el país. Voy a parar un momento. Sí, miro el chat. No ha salido Ashmore todavía. En ese sentido es el episodio que más me está gustando de todos. A ver. 11 Rey. Me sorprende que siendo una serie enfocada en las batallitas y con los acontecimientos de episodios anteriores no hayan mencionado a Sanada Nobushige y su padre en el castillo de Ueda, ni a Lina Omasa en la batalla de Sekigahara. Hay muchos personajes importantes que se están saltando y en cambio se están centrando, pues eso, en Date Masamune, por ejemplo, que, ojo, Date Masamune tiene su importancia en determinados momentos, ¿eh? Lo que yo critico es que están sacándolo incluso cuando no, sobre todo el episodio ese que vimos, que no dijeron nada de la conquista de Shikoku ni de Kyushu, y en cambio nos estuvieron explicando una batalla de Date Masamune ahí contra otro clan, que la verdad que aluciné bastante. Era Shogun en la sombra, aprendió de los ninjas, o al revés. Aprendió de la situación de los Takeda y los Toyotomi. Sí, él vio que las sucesiones... A ver, él por suerte, comparado con Hideyoshi, él tenía un montón de hijos y ya mayores. Y tenía el heredero Hidetada, que era ya mayor, etcétera. Pero bueno, aún así, él quiso hacer esa cesión en vida, con tiempo todavía. O sea, se lo cedió en 1605. Tokugawa Ieyasu aún duró 10 años más, con lo cual lo hizo con tiempo. Como Juan Carlos asegurando la sucesión de los Borbones. Sí, es un caso un poco diferente, pero vaya. En este documental los Shimazu no existen. Exacto, es que el tema de los Shimazu, bueno, el tema de Kyushu en general, nada. Los Chosokabe en Shikoku, nada. O sea, le dieron mucha importancia a todo el norte, cuando el norte, toda la parte de donde estaba Temasamune y demás, es que no le importaba a nadie. O sea, es que era como una zona medio vacía que no jugaba para nada, y en cambio Kyushu era fundamental, era una parte históricamente muy muy importante, y aquí se lo saltaron, es que ni nada, es que ni dijeron conquistó Kyushu, ¿no? Vimos que se pintaba el mapa y a correr, ¿no? La verdad es que he fallado en mi predicción de Musashi, pero aún puede salir Hanzo. Sí, porque era un general de Ieyasu, Hattori Hanzo. Sigo. Aunque Hideyori se convierte en un punto de confluencia para los insatisfechos con el gobierno de Tokugawa, es cuestionable en qué medida él mismo realmente quería desafinar a Ieyasu. Suele decirse que a él le daba bastante igual el tema. Parece que Hideyori quería evitar un conflicto. Todos los que estaban en contra de Ieyasu lo auparon, y su madre también. Alteza no debe escucharlos. Caerá en la trampa de Tokugawa. Incluso su madre, su principal asesora, empezó a presionar a su hijo para que desafiara a Ieyasu. Eso contradecía los consejos de sus sirvientes, que decían que era mejor esperar a que Ieyasu muriera y desafiar a su hijo, que sería un gobernante menos efectivo. Sois samuráis, recuperad el gobierno de los Toyotomi.
Este no quería esperar, quiere que el desafío ocurra ahora. Quiero que os vayáis. Si me queréis irse. Sin importar las intenciones de Hideyori, el hecho de que decenas de miles, quizá hasta 60.000 personas, se reunieran alrededor de Hideyori en el castillo de Osaka, le hizo pensar a Ieyasu que se estaba gestando una rebelión. A ver, fue un poco... Ieyasu, la verdad es que en un principio él intentó que Hideyori no supusiera una amenaza. Porque, por ejemplo, una cosa que hizo, aparte de tener muy buena relación personal con él, muy, muy cercana y muy cordial, casó a su nieta, a una de sus nietas, la casó con Hideyori, con lo cual también se emparentó con él. Era como un... Él tenía ganas de que no hiciera falta enfrentarse a él. Hasta el final prácticamente. Lo que sucede es que, bueno, cuando pasó eso, cuando todos los desafectos, dijésemos, al gobierno Tokugawa empezaron a reclamarlo como legítimo heredero y empezaron a juntarse todos en Osaka y demás, es cuando empezó a pensar, uy, que esto quizá no va a salir. Y otra cosa que había hecho también era intentar que no tuviera tanto dinero, porque Hideyori había heredado mucho dinero de Hideyoshi. Entonces, por ejemplo, había mucho que reconstruir en Kioto, después de toda la época de guerras, y entonces convenció a Hideyori para que de su fortuna personal reconstruyera un montón de templos y demás, con lo cual él ya quería, pues eso, quitarle un poco de potencial, ¿no? Pero llegó un momento en el que vio este problema, si no lo atajo ahora, que aún estoy yo, porque claro, aquí ya, Tokugawa Ieyasu aquí ya tenía más de 70 años. Entonces, si no lo atajo estando yo en vida, esto va a explotar de aquí 5 años, de aquí 10 años, y el marrón se lo dejo a mi hijo. Entonces fue como, bueno, pues vamos a acabar. Y entonces, de hecho, aprovechando una de estas reconstrucción de un templo, se montó un casus belli, o sea, una excusa para declarar la guerra. Es el incidente de la campana del... No recuerdo el nombre del templo, un templo en Kioto. En una campana de estas de templo budista que normalmente suelen ir con un montón de inscripciones, pues se montaron una excusa súper rara, como que algunas inscripciones que había, de hecho, si vais a ese templo hoy en día, está la campana, y en las inscripciones que hay, esos unos caracteres, unas dos frases que hay, que Ieyasu las tomó como un insulto, ¿no? Como que ahí se estaba reclamando la vuelta del gobierno Toyotomi y se estaba hablando mal del gobierno Tokugawa y tal, pues hoy en día están rodeadas, están pintadas de blanco, ¿no? Rodeadas para que se vean. Esas son las... Pero vaya, fue una excusa tonta que se montó Ieyasu para declararle la guerra. Primero le pidió que como señal de que no se iba a sublevar, le enviase a su madre, le enviase a la concubina de Hideyoshi, a esta Lady Chacha, que se la enviase a su castillo de Edo, aquello que habíamos visto otros días, ¿no? De intercambio de rehenes. Y Hideyori le dijo que no, que a su madre no se la enviaba, que madre no es más que una y tú eras un colega de mi padre. Y entonces eso fue un poco lo que Ieyasu dijo, veis, no me envía a su madre, eso es porque algo planea, ¿no? Entonces fue un poco la excusa, pero lo que quería era acabar con ese cabo suelto que lo tenía todo muy controlado. Había expulsado a los extranjeros, había prohibido el cristianismo, había colocado a todos los señores bien colocaditos, rodeados y demás. Lo tenía todo muy bien atado y bien atado, pero faltaba ese pequeño fleco de Hideyori y él quería solucionarlo antes de morir. Así que bueno, sigo en play. Aquí ya con barba blanca. Y Ieyasu tuvo la suerte de tener muchos hijos varones. Bueno, muchos hijos en general. Sabía que su familia sobreviviría, siempre y cuando no hubiera alternativas de poder creíbles. Y Hideyori era una alternativa creíble. Mata a Hideyori. Bueno, tampoco fue así, si digo yo. Para morir tranquilo, sabiendo que su familia sobrevivirá y su legado continuará, debe eliminar a Hideyori. Correcto. Ahora decide hacer algo que cree que debería haber hecho hace años.
erradicar los últimos rastros del linaje Toyotomi. Hoy no está Ashmore, pero Mayer está hablando más que nunca, ¿eh? Ieyasu marcha con 194.000 soldados. 194.000 soldados. Le siguen sus aliados leales como Date Masamune. Hacía rato que no salía. El castillo de Osaka tenía fama de ser inexpugnable y aquí lo demostró realmente. La lucha es feroz, pero los defensores resisten. Sigo. Por fin en junio de... ¡Hala! Espera, o sea, bueno, han juntado las dos campañas. Aquí esto fueron dos campañas. La campaña de invierno de 1614 y la campaña de verano de 1615. Entonces aquí pasaron cosas. En invierno de 1614 fue imposible tomar el castillo, y eso que Tokugawa Ieyasu hizo una cosa que no se hacía muy a menudo, que fue bombardear con cañones de artillería, de los que habían traído los portugueses, bombardear el castillo noche y día, pero no hubo manera. Entonces lo que se hizo fue hacer como una especie de tregua. Tokugawa Ieyasu le hizo firmar un papel a Hideyori que nunca se sublevaría en contra de los Tokugawa, etc. Y a cambio, pues él y su madre y sus generales, pues se les perdonaba la vida, ¿no? Por esta rebelión que había habido. Pero claro, eso fue una cosa que ambos bandos sabían que eso era imposible, ¿no? Que la confianza no llegaba tanto. Pero entonces Ieyasu fue muy listo y lo que hizo fue, claro, antes de que empezase la primera campaña, el castillo de Osaka, que aparte de que era inexpugnable, pues habían preparado un montón de defensas, ¿no? Habían preparado unas estructuras y demás para que fuera aún más difícil de atacar. Y entonces Tokugawa Ieyasu le dijo, bueno, como ya hemos firmado esto y ya hemos declarado la tregua y la paz y vamos a llevarnos bien y demás, ya no te hacen falta todas estas estructuras defensivas, ¿no? Porque yo no voy a atacar el castillo, ya está, ya somos amigos. Y entonces el otro dijo, bueno, pues no, claro, ¿qué vas a decir? Entonces, total, que desmontaron esas estructuras, y en cuanto desmontaron esas estructuras, pues bueno, pues se montaron otra excusita y tal y cual, y se volvió a reprender la campaña, la de verano de 1615, que es la segunda campaña. Y entonces ya las batallas ya no fueron tanto de asedio al castillo, porque el castillo ya no era tan seguro, y ya fueron más batallas un poco más a campo abierto, y entonces ahí el lado de Ieyasu venció. Sigo. Tengo en pantalla el mapa manchado de sangre, que pone: por fin en junio de 1615 las defensas del castillo de Osaka caen. Bueno, caen, las desmontan. Después de muchos meses de lucha y asedio, los cañones de Tokugawa acribillan el castillo de Osaka. Hay partes en llamas. Hideyori debió de entender que se había acabado. Bueno, de hecho, lo paró. No sé quién es la que le está cerrando los ojos, pero bueno. Hideyori envió a su mujer a negociar con Ieyasu. Su mujer, que era nieta de Ieyasu, ¿no? Entonces la envió, habla con tu abuelo para negociar y demás. Y entonces pasaron, no sé si era un día, un par de días o 3 días, y la mujer no volvía. Y entonces pues Hideyori entendió que eso significaba que no había nada que negociar. Y entonces pues bueno, se suicidó, que me huelo que será pues otro seppuku más que veremos en solitario. Él y su madre. Se había convertido en un peón para los insatisfechos con el gobierno, y lo habían manipulado para ir a una guerra que no podía ganar. Las llamas envuelven el castillo de Osaka. Está claro que resistir es inútil. Letichacha se ata las piernas. No paro. Esto de que se ha visto que se ata las piernas, eso solían hacerlo sobre todo las mujeres cuando se suicidaban, se hacían el seppuku, que ellas nuevamente no se lo clavaban en el estómago,
sino que se cortaban directamente en la yugular. Y lo hacían pues para que cuando el cuerpo cayera, pues que no se quedase ahí espatarrado, que era una postura como muy poco elegante. Sigo. ¿Lo va a hacer con su hijo mirándola? Igual no hace falta, ¿no? Pues sí. Fraca. Y ahora él también solo. El sindicato de ayudantes de Seppuku se va a quejar por esta serie. ¿Cuánto queda? Esto debe estar, ¿no? 6 minutos. Supongo que sacarán la muerte de Ieyasu. La destrucción del castillo de Osaka fue como si se consumiera la última energía del largo periodo de la guerra civil. Pues sí, porque ahí vinieron ya más de 2 siglos de paz. No hay más lucha, por fin se ha terminado. Alguna rebelión, la de Shimabara, por ahí y tal, pero Ieyasu los ha superado a todos. Los Tokugawa ahora tienen el control absoluto. Espera, paro con el Fuji en la pantalla y miro el chat un poco. Me gusta el detalle de los dientes pintados de negro. Sí, también me he fijado de Lady Chacha cuando hablaba. Casi nadie lo representa. De ahí viene la costumbre de reírse tapándose la boca, cuentan. Sí, suelen decirlo. Emosebi también. Aún lleva Lady Chacha los dientes ennegrecidos. Creí que eso era más de la época Heian. Probablemente esté equivocada. Es más típico, antiguo, pero entre la gente de la corte y demás, claro, hay que tener en cuenta que Lady Chacha era la concubina favorita. Aunque a nosotros Hideyoshi nos sea más famoso, lo relacionemos más con el mundo samurái, su cargo oficial era el de regente del emperador, con lo cual es del lado cortesano. En Edo me suena que también salen pelis del tema. Sí, se siguió haciendo. La costumbre de Ojaguro empezó en Heian, pero se mantuvo hasta finales de Edo. Sí, correcto. 2 caras y Ieyasu, astuto como un kitsune. ¿Habéis visto la peli Harakiri? Le obligan a hacerlo con la espada de madera. Esto es en la de Harakiri, en la antigua, ¿verdad? En la de los 70. La original mucho mejor que la de Miike. La original. Ah, pues eso sale en la de Miike. Ah. Mejor que la de 2011. Yo la de Miike no la he visto, la de 2011. No soy muy cinéfilo en general. Ok, sigo. Tenemos ahora mismo esta estampa del Fuji ahí a lo lejos con todas las nubes. Es una pasada lo del Fuji con las nubes, ¿eh? No sé, los que habéis viajado a Japón, si habéis tenido la suerte de ver el Fuji en el primer viaje, porque yo no lo vi hasta, creo que la 4ª vez que fui. Hasta la 4ª vez no. Y las otras veces, hubo una de ellas, de hecho el primer viaje a Japón, hubo un viaje en carretera desde Tokio hasta Nagoya y vuelta, en la que pasamos por delante del Fuji y de hecho paramos en una estación de servicio que estaba en la autopista, que estaba justo al lado del Fuji, y recuerdo que en el restaurante del área de servicio en el que entramos había un ventanal muy grande, y al lado del ventanal había una foto que ponía: esto es lo que se ve por esta ventana en un día claro. Y era increíble, porque lo que se veía por esa ventana en un día claro era el Fuji, pero ahí, o sea, majestuoso, gigante. Pero tanto a la ida como a la vuelta había nubes, porque en esas zonas que siempre hay nubes, y que no se veía, era increíble. Y luego otra vez que lo vi ya de bastante cerca,
que fue estando en Hakone, que también está bastante cerca. 2 días que estuve en Hakone, el primero no se veía y el segundo fue salir del hotel, salir de donde estaba y al girar la esquina, verlo ahí gigante. Claro, no te hacías la idea de que estaba tan cerca, de que era tan grande, ¿no? Y era como, ¿cómo puede ser que eso ayer no se viera? Que es brutal. Pero sí, realmente pasa. Luego ha habido veces que ya me he hartado de verlo, muchas veces, pero. Ok, bueno, sigo porque me enrollo aquí con las batallitas. Pues eso, el Fuji de lejos. Y Ieyasu no tuvo tiempo para ver los frutos de su victoria. 1 año después de la caída del castillo de Osaka, murió de cáncer de estómago. ¿Y por qué está así de abierto en la cama? Parece que muriera de hemorroides en lugar de... Lo visitaron muchas grandes figuras para presentar sus respetos. ¡Hombre, Date Masamune, claro! Entre ellos Date Masamune. ¡Qué tíos! Que se dice que visitó a Ieyasu y le leyó poesía, sí, es verdad. Parece que ambos se respetaban mucho. Y Date había sido un aliado leal en los años después de Kigahara. Sí, fue uno de sus consejeros, tanto de él como de su hijo, como de su nieto. Fue consejero de Hidetada y de Iemitsu. De hecho, hay una anécdota que se cuenta siempre relacionada con el rollo del lecho de muerte, que fue cuando Date Masamune estaba en su lecho de muerte y fue a visitarle Tokugawa Iemitsu, el tercer shogun de los Tokugawa, el nieto, el hijo de Hidetada, hijo de Iemitsu, parece esto Señor de los Anillos, hijo de tal. Y entonces Date Masamune, incluso estando ahí en su lecho de muerte, se cuenta que aún daba consejos a Iemitsu, y una cosa que le dijo es que intentase tener siempre a los samuráis listos para la guerra, que no dejase que se convirtiesen en unos ociosos y unos perezosos, porque si no, el día que se presentase un peligro, los pillaría sin estar preparados, ¿no? Entonces, bueno, sea verdad o no fuese verdad que él le dijo eso, la verdad es que estaba en lo cierto, porque 200 años después, cuando apareció por allí el Comodoro Perry, los pilló nada preparados y sí, se habían ablandado mucho y se habían acomodado mucho a la vida de diversiones del mundo flotante, de Luquillo, todos estos samuráis, así que bueno. Me he recordado ahora al ver a Date Masamune el lecho de muerte, pero era al revés, era en el suyo. Seguimos. Que por cierto, Date Masamune no envejece, ¿eh? O sea, Tokugawa está con la barba blanca y tal, pero Date Masamune está con su pelazo. ¡Hombre, Darren Ashmore! Tenía que salir justo al final, ya podían haberme ahorrado. En fin, un viejo astuto que había sobrevivido a tormentas y batallas. Está aquí el señor Frasecitas. Old creature. Storms and battles. Se muere muy espatarrado este hombre, ¿no? Es una posición muy rara en la cama. Murió habiendo sobrevivido a todos sus enemigos. Ya está, para eso salió. ¿Quién está ahí en primera fila del funeral? Date Masamune. Entendieron que había algo más allá de la guerra. Tokugawa Ieyasu les dio esa oportunidad. Creó un sistema increíblemente duradero para gobernar Japón. En una era de posguerra. A ver, esto de creó... La mitad de las leyes del gobierno Tokugawa eran las mismas leyes que ya tenía Hideyoshi. Y muchas de las leyes que tenía Hideyoshi eran leyes que ya tenía Nobunaga en los territorios en los que controlaba. O que tenía alguno de los vasallos de Nobunaga o de los vasallos de Hideyoshi en sus feudos y demás. Fueron cogiendo... Así que muchas sí que fueron propias del gobierno Tokugawa, pero como la mitad, y entre ellas casi las más decisivas, como el Sankin Kotai, por ejemplo, que es el tema de... Bueno, es largo de explicar. Todo eso ya estaba en práctica con el gobierno de Hideyoshi. Así que, a ver, tampoco inventó la sopa de ajo. Tenía un linaje que podía continuar, eso sí. Tuvo suerte, pero también sabiduría. Y por eso, el sistema que había creado, que no lo creó, duró 2 siglos y medio. Es un logro increíble.
La muerte de Tokugawa Ieyasu marca el final de esta era, en la que de repente el orden militar se desvaneció. Y los samuráis ahora son guerreros que gobiernan un país en paz. Mira Nobunaga, en los buenos tiempos. Durante un siglo solo habían conocido la guerra. Nacían en ella, se criaban en ella, se educaban en ella. Date Masamune. Fueron seguramente los mejores guerreros de la historia. Y de repente ya no hay guerra. Pues a hacer la ceremonia del té. Se puede apreciar la increíble transformación del samurái. En lugar de centrarse en la guerra, el conflicto y la estrategia, empiezan a educarse en la filosofía, el deber, el honor, sí, a beber como cosacos, a jugar y a irse a burdeles también. ¿Qué significa ser guerrero en la paz? Y así, en un par de décadas, los samuráis son totalmente diferentes en muchos aspectos. Hideyoshi con su abanico. El legado de los samuráis en un país que pasa de una sangrienta guerra civil a la paz es un coloso sobre Japón. El siglo de la guerra, por trágico, destructivo y brutal que fuera, proporcionó 250 años de paz, que se hizo rápido. Y ese es un logro bastante inusual en la historia humana. La Pax Tokugawa, que se le llama muchas veces. Y se acabó. Se acabó el último capítulo. Ok, pues a ver que paro esto, desmonto el chiringuito. Bueno, pues se ha acabado. Miro primero el chat y ahora miramos a ver. Ranma, ¿el seppuku lo hacían para que el ejército no les capturara vivos o por temas de honor? Bueno, es un poco las dos cosas. A ver, nuevamente si el otro ejército te capturaba, lo más normal es que te ejecutasen, ¿no? Pues bueno, pues antes de que te matasen ellos, te matabas tú. Y salvabas un poco más el tema. El seppuku, cuando era un seppuku en el campo de batalla, ¿no? Antes de tal. Porque muchos seppukus son seppukus por luego haber cometido un error o se te condenaba a morir de esa forma, ¿no? Y de hecho, si no aceptabas morir de esa forma, pues aparte de que se te iba a ejecutar igualmente y de una forma peor, crucificándote o quemándote vivo o de alguna forma así, en ese caso seguramente ibas a perder también el apellido, tu familia iba a perder sus tierras, con lo cual era una salida un poco que te daban para hacerlo. Ok, la puedes encontrar en Joe Woman, la página de la Filmoteca Maldita. Pues no sé qué es esto, pero bueno, esa en Filming también está. Yo fui, Palacios, dice, yo fui, entiendo que a Japón, y solo lo vi de refilón, nublado, el desgraciado. Y todo por sacar un palito de esos del templo y me decían que iba a tener mala suerte. Sí, bueno, eso poca relación tiene con la suerte. La mayoría, gran mayoría de veces, yo recuerdo que la vez que mejor lo he visto desde Tokio, que está lejos, pero es sorprendente cómo se ve, fue al día siguiente de que pasara un tifón. Un año que estuve allí 3 meses y fue de septiembre de finales de septiembre a finales de diciembre, y octubre o por ahí, que es un poco temporada de tifones, vino uno que, bueno, que el tifón en sí al final no fue para tanto, pero lo que sí que hizo es que, claro, cuando pasa un tifón, al día siguiente hay un cielo azul limpísimo, pero limpísimo. Y entonces me di cuenta, llevaba ya allí un mes y pico, me di cuenta de que desde la azotea de mi apartamento se veía y de que desde mi clase, desde la clase en la que iba cada día a estudiar japonés, también se veía. Y llevamos ahí un mes, y no nos habíamos dado cuenta de que se veía. Pero bueno, sí, luego lo he visto ya más veces. Lo que no he hecho nunca es subirlo, porque me gustaría, pero como solo se puede subir, aparte de que tiene poca gracia porque hay muchísima gente subiendo y bajando, pero se tiene que subir, no sé si de mediados de julio a finales de agosto, en esos meses, y yo son unos meses en los que si puedo evitarlo no voy a Japón, porque llevo muy mal el calor y el calor japonés es horrible. Si el de aquí ya es malo, la primera vez que fui a Japón fui en agosto y volví encantado con el país, pero asqueado con el tiempo. Y lo dije, digo, no vuelvo más a Japón en verano.
si puedo evitarlo. Este año pasado tenía que haber ido en principios de julio, antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, y ya me fastidiaba. Julio, Japón, ya verás. Pero bueno, como al final no se pudo ir por la pandemia, pues nada. Ok, sigo por aquí. En el Shinkansen, al ir a Kioto la primera vez, se veía muy bonito el invierno. Sí, que el Shinkansen, la típica itinerario de Tokio-Kioto, pasa por la falda, entonces depende del día se puede ver. Yo una vez que lo vi también desde el aire, haciendo un vuelo Nagoya-Tokio, creo que era. Una vez que hice una conexión mala, que era Barcelona, no recuerdo dónde, de Europa, de ahí a Nagoya y de Nagoya a Tokio. Y también desde ahí lo vi desde arriba súper bien, un día muy soleado, muy tal, y se ve, bueno, muy soleado, claro, estabas por arriba, gilipollez. Pero vaya, que lo vi perfecto desde arriba, pero desde arriba tampoco impresiona demasiado. Lo chulo es estar ahí, pues eso, en Hakone y tal, y vértelo prácticamente encima. Está en la cama muriéndose, pero la espada no la suelta. Sí, tenía la corta, si no recuerdo mal, ¿no? Tenía el wakizashi. El kimono está mal esta vez, no me he fijado en el kimono. No me he fijado, me fijé el día de Hideyoshi, que lo llevaba así, que así está mal. Acordaos que os dije que tiene que hacer una Y. O sea, vosotros ahora estáis viendo una Y. Espera, si saco lo blanco, mejor. Así. Así. No, joder, ahora lo hago mal. Así, una Y. Como estoy mirando ahí, lo veo en efecto espejo. Pues eso. No me he fijado que ahora estaba mal. La tontería de los mejores guerreros de la historia, madre. Sí, yo es que ese tipo de cosas, esos típicos documentalillos de canal de estos cutres de Discovery y tal, de quiénes eran mejores, los vikingos o los samuráis, o los ninjas contra los. Yo qué sé. Eso es una tontería. Si no enfrentas a romanos contra samuráis, tercios contra samuráis, falanges contra samuráis, no se puede saber. Claro, es que no hay manera de saberlo, es que es una tontería. Marian, también fui al lago Biwa, cerca de Hikone, para ver dónde se produjo la guerra en Sekigahara. Yo en Sekigahara solo he pasado por la autopista, ¿por la autopista o por la carretera? No recuerdo, pero recuerdo haber visto el cartel de Sekigahara y haber dicho, ay, lástima que no tenemos tiempo. Gracias por todo, un abrazo y hasta pronto. Gracias a ti. ¿Podrías explicar qué pasó con el hijo de Ieyasu que no apareció en la batalla? No lo mencionan. Acabó llegando, pero tarde, porque la batalla duró un día. Sí, se sabe que luego hubo bronca, pero vaya, no ni ejecutado, ni desheredado, ni nada de nada. Pero aquí Pablo pregunta, hey, ¿me sigues? Pues no sé, ¿a dónde o cómo? No sé. ¿A qué te refieres? No recordaba en Filmin. Sí, en Filmin está la. No sé si la de mí que está, pero sí que está la vieja. Es que ahora estoy colaborando también en un tema, como a través de la red de bibliotecas de Cataluña, y tengo que proponer alguna película y tal para que una gente de un grupo tipo WhatsApp, que se llama Telfy, vean alguna película tal y cual, y tienen que ser de Filmin, porque son las que se tienen acceso desde la biblioteca o no sé qué rollo. Y estuve mirando un poco el catálogo de Filmin, de a ver qué había de tema histórico, y recuerdo que estaba Harakiri la antigua y pensé, podría estar bien. Sigo, pero la ejecución por seppuku era un privilegio reservado a pocos, ¿no? Mostraba cierto respeto hacia el contrincante. Sí, o sea, solo un samurái tenía derecho a ser ejecutado por seppuku. Entonces normalmente se le daba esa opción, ¿no? Depende del crimen que hubiera cometido, podía ejecutársele normal como cualquier otro reo, pero normalmente se le solía dar esa opción. Entonces el clan Toyotomi desapareció para siempre, no quedó nadie. Nadie. Alguno debió quedar por ahí, de la hermana de Hideyoshi, debió tener. Claro, estaba Kabayakawa que murió. Alguno quedaría, pero como clan desapareció. Sí. Mejor calidad para verla en Filmin. Bueno, a ver, vamos a ver qué hora es. Nos quedan 10 minutillos. Pues nada, estuve pensando en qué hacer a partir de ahora con el tema de Twitch. De hecho, ya hace una semana o 2 semanas que ya conseguí los requisitos para poder pasar a afiliado, que es lo que permite que entonces, aparte de seguidores, que son, pues bueno, supongo que la mayoría de los que estáis aquí, os habéis apuntado como seguidores y os avisa, ¿no? De que estoy emitiendo y demás. Pues la otra opción, una vez que ya subes, que te puedes meter en el rango de afiliado, pues puedes tener suscriptores. Los suscriptores son gente que paga
por tener algunos privilegios y tal, que es lo que no he acabado de ver, con lo cual tú, el que emite, en este caso yo, recibo un dinero, ¿no? Cada mes de esos suscriptores. La gracia está un poco en que como Twitch pertenece a Amazon, pues todo el mundo que tiene Amazon Prime, aparte de que tiene el canal televisión y tal, pues también tienes una suscripción gratuita al mes. Con lo cual, nuevamente, la gente lo que hace, quien tiene Prime, pues es que cada mes se suscribe a un canal de Twitch o cada mes al mismo, pero tienes que irlo renovando. Y eso la gracia que tiene es que para el que se suscribe no le cuesta nada y el canal recibe 5 euros al mes, ¿no? Por esa suscripción. Con lo cual, pues es lo típico a todos tus amigos. Oye, si no te importa, si no lo usas para nada, me puedes seguir en mi canal, que a ti no te cuesta nada, yo tengo 5 euros, bla, bla, bla. Entonces, en un principio había pensado hacer eso. Pero luego, por un lado, el tema de los afiliados y tal, pensé, claro, pero la gente que paguen ellos o de su bolsillo o no, pues también entiendo que tienes que dar algún tipo de contraprestación, ¿no? Un poco como cuando haces un Berkami, ¿no? Para hacer un disco y entonces pues los que ponen dinero, sale su nombre, este tipo de cosas. Y no acababa de verlo claro, pero sobre todo el problema que he encontrado es que no sé muy bien, claro, esto de la serie va muy bien, pero a partir de ahora no sé muy bien en torno a qué hacerlo girar esto de los directos de Twitch. Igual que lo de los cafelitos, le veo un futuro más largo porque anecdotitas pequeñas para llenar un cuarto de hora, 10 minutos de vídeo, hay muchísimas. Entonces creo que aún le queda, el siguiente es el número 10 y creo que aún le queda un tiempo. A esto de los directos de Twitch ahora mismo es que no le veía mucho sentido. Sí que hago, me conecto y a ver qué sale y hablamos y tal. Es que, no sé, dentro de un mes ya me habríais oído decir las mismas cosas 20 veces. Entonces, y aparte, voy muy mal de tiempo, pero muy mal de tiempo, porque ahora la semana que viene empiezo un curso, empiezo también, es la coordinación de esto del canal, este que os he dicho que es como de WhatsApp, que durante el mes de abril me encargo yo de coordinarlo. El 12 de abril, es decir, nada, en 10 días, empiezo una asignatura en la universidad con un grupo de 50 personas a los que tendré que ir corrigiendo, aparte de que tengo que acabar de preparar las clases, y yo las clases me las preparo mucho, con mucho tiempo. Los que hayáis hecho un curso conmigo y tal sabéis que son unas clases con unas presentaciones, como una especie de PowerPoint, pero bastante currado y tal, y me gusta mimarlo eso mucho y dedicarle mucho tiempo. Y aparte, como es una asignatura de moderna y contemporánea, gran parte del contenido lo estoy teniendo que preparar específico para este curso, porque aparte también daré una clase sobre China y Corea y daré una clase sobre sudeste asiático, he querido incluirlo también, pues lo tengo que preparar mucho y luego aparte tengo 3 libros ahora mismo sobre la mesa, 2 en los que estoy trabajando, pero otro ya aparcado que ya va retrasado. Total, que es que voy hasta arriba y luego hago lo de los cafelitos y demás y todo esto y entonces pensé, no tengo tiempo para preparar algo con cara y ojos. Esto de los directos es diferente, porque esto de los directos, pues bueno, a mí no me cuesta ninguna preparación. Yo vengo, veo el capítulo, lo voy comentando y he gastado las 2 horas que estoy aquí y ya está. Pero si quiero preparar algo un poco decente, pues me va a requerir, pues eso, tiempo de preparación y ahora mismo tiempo es que no lo tengo. Así que, y tampoco quiero, pues eso, llegar a aparecer y ir hablando y tal, y me parecería un poco un timo. Así que lo que voy a hacer es que, no es que diga que dejo esto de Twitch y que ya está, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien y el formato es muy chulo, tener la interacción directa y tal es muy chulo. Pero, pero voy a esperar al menos, mi plan inicial, ya lo dije el primer día, mi plan inicial era empezar con esto de Twitch en septiembre, después del verano. Lo he adelantado porque salió esta serie y entonces mucha gente me preguntaba por ella y entonces dije, oye, mira, pues si voy a hacer esto de esta serie, si lo hago en septiembre ya ni Dios se acuerda de la serie porque hoy en día las cosas caducan muy rápido. Entonces, pues venga, lo hago ahora. Y hago estos 6 episodios, un mes y medio, y luego ya veremos. Pero es que es eso, ha pasado este mes y medio y voy hasta arriba. Entonces lo que voy a hacer es que de momento el tema Twitch lo aparco, a lo mejor luego un día en junio, yo que sé, voy mejor de tiempo y me conecto una noche, un rato, lo anuncio lógicamente un poco antes, y me conecto una noche para comentar algo o lo que sea, pero no me quiero comprometer a decir cada domingo de 9:30 a 11:30, como hemos estado haciendo ahora, cada domingo tal, porque es que me encontraré el domingo por la mañana diciendo, madre mía, ¿qué hago? Así que eso, así que pues bueno, de momento dejamos apartado el tema Twitch
hasta en principio después de verano, que entiendo que iré un poquito más desahogado de trabajo, o eso lo entiendo ahora, pero luego igual me sale algo y tal. Y eso. Y mientras tanto tenemos los cafelitos, tenemos Twitter y tenemos, bueno, los cursos que hago o conferencias o cosas que hago así en abierto también, que son gratis. Lo digo porque los cursos suelen ser de pago. Y ya está. Y aparte, pues quien quiera preguntar algo, lo que sea, yo recibo de vez en cuando mails de gente que me pregunta alguna cosa, alguna duda, o por Twitter me preguntan cosas y tal. O sea, en ese sentido creo que es bastante fácil contactar conmigo y aunque igual tarde 4 o 5 días en responder, respondo siempre. Si se me viene de buenas, a veces me llega el típico mail, oigan, de estos que te piden mucho a cambio de nada y tal, ¿no? Que dices, ¿quieres que te haga el trabajo para el instituto, no? Entonces a estos hay veces que no los contesto. Pero cuando son cosas un poco con cara y ojos y normal, lógicas y con educación, pues respondo siempre. Aunque tarde 5 o 6 días, siempre respondo. Así que nada, pues bueno, nos quedan 5 minutillos hasta la hora que solemos acabar. Si alguien quiere, no sé qué os parece, no sé si alguien se esperaba que íbamos a hacer más directos y tal, y eso, pues se lo agradezco mucho. Igual que agradezco que habéis pasado por aquí todos estos días. Pero es eso, no me da la vida. Pues que sea poco la faena. Han sido unas noches de domingo muy entretenidas. Gracias por. Yo hoy también me lo he pasado muy bien, ¿eh? La verdad es que ha estado guay, la verdad. Y nada, pues eso. Y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. ¿Ves? Por aquí alguien, Ana, no sé, hasta el martes en el curso de historia. Así es que el martes empiezo un curso. Lo bueno es que me ha coincidido que el que hago para Spideruma es de moderna y contemporánea y el que hago para la Pompeu Fabra es de moderna y contemporánea. Entonces, aunque no es la misma carga lectiva, porque no son las mismas horas, no tal, en uno hay que hacer exámenes, trabajos y demás, y el otro es una cosa más para pasar el rato, para divertirnos y para aprender, pues bueno, ha estado bien porque lo que he preparado para una clase me ha servido para la otra, la verdad. Dentro de eso ha sido una suerte. Pues nada, eso. Espero que os haya gustado todo lo que hemos hecho estos días. A ver, creo que le faltan matas. ¿Matas? ¿Qué son matas? Sufro mucho para saber dónde pasa algo. Mapas, supongo que quieres decir. Vale, que le faltan mapas. Claro, están los mapas en el libro está el mapa de provincias y el mapa de prefecturas. Y yo nuevamente voy diciendo tal, actual prefectura de tal. Se supone que te hay que ir mirando el mapa. Tenía menos todavía, ¿eh? Aún le puse más mapas porque la gente de Satori son muy fans de los mapas y entonces ellos quisieron que pusiera más mapas y demás. Pero a mí también me gustan los mapas, pero no sé, no puse muchos en el libro, la verdad. Pues nada, pues eso, lo que os decía, que si os lo habéis pasado bien estos días, pues genial. Y quien se haya reenganchado en el quinto o en el sexto, pues que sepa que está todo en YouTube, está todo colgado. Y para encontrarlo más fácilmente, a veces que en YouTube, en mi web, en historiajaponesa.com, hay un apartado de vídeos y ahí hay un apartado de directos de Twitch, donde están todos, otro de cafelitos, donde están todos, y otro que pone vídeos varios, donde hay 1000 historias diferentes. Pues nada, no me enrollo más. Que vaya muy bien, ya no os digo esta semana porque no nos veremos el domingo que viene, pero bueno, que vaya muy bien a partir de ahora y que vaya muy bien lo que falta de primavera, verano, que os vacunen a todos rápido y volvamos a reprender un poco la normalidad. ¿Ok? Pues nada, cuidaos mucho y que vaya muy bien. Buenas noches y gracias.